Pero quien también hace defensas, llamemos, ingeniosas, es el presidente del Consejo de Ministros. Escuchemos. Pero esa es la posición adoptada por la mayoría de la prensa, especialmente capitalina. Desinforma, desvirtúa, descontextualiza, ¿no? La información. Han adoptado el mecanismo que utilizó Benito Mussolini, ¿no? En Italia, o sea, el nazismo, o también el fascismo con Adolfo Hitler en Alemania. Han no adoptado la política de estos dos personajes, ¿no? O sea, de utilizar la mentira como el mejor instrumento para destruir al adversario. Eso es lo que han hecho. La prensa tiene muchísimo poder y se dice que la prensa no se debe autorregular, ¿no? Eso es un absurdo en nuestro medio. Eso es como yo dijera, a los corruptos no hay que aplicarle la ley, no hay que dar leyes para ellos, que ellos se autorregulen. El ladrón que se autorregule, el lavijero que se autorregule, el estafador que se autorregule, lo que resulta una estupidez, ¿no? Porque la prensa no se va a autorregular. Allí debería haber, no una legislación que ponga freno a eso, porque en el Perú, fíjense ustedes, en el Perú, ¿no? La prensa puede injuriar, puede difamar, puede calumniar, ¿no? Libremente, sin que sea sancionado. Y eso es un absurdo. Puede decir a una persona ladrón, porque se le ocurre, y no le pasa nada. El ministro dice que hay que regular a la prensa. El ministro dijo hace unos días, cuando se presentó un proyecto de ley llamada Mordaza, porque trataba de limitar la participación de la prensa en el conocimiento de actos delictivos, que no era contra la prensa, que no se tocaba la prensa y que la prensa no tenía nada que ver en esto. Y ahora escuchamos que hay que regular, hay que intervenir, hay que limitar, porque la prensa es la mala, la culpable de lo que está ocurriendo. ¿En qué quedamos, señor ministro? En que no tiene nada que ver la prensa y esos proyectos de ley que salen de su Consejo de Ministros no la van a afectar de ninguna manera, aunque no tengan ninguna excepción para garantizar el libre trabajo de los profesionales de la prensa. O hay que regularla, hay que intervenirla, hay que controlarla, como usted lo acaba de decir. Es Aníbal Torres contra Aníbal Torres. Y cuando nosotros señalamos esto, mentimos, engañamos, falseamos y ejercemos una acción absolutamente destructiva. ¿Quién es el que ha dicho todo esto? Usted. Son sus palabras, sus declaraciones, sus imágenes y sus audios. ¿Y la culpa de quién es? De la prensa. Su gobierno es un desastre, señor ministro. Su presidente es un desastre. Y sus colaboradores son un desastre. Y la culpa es de la prensa, que lo pone a usted para que la gente vea que un día dice una cosa y el día siguiente dice la otra. ¿Eso es un operativo de qué? Totalitario. Eso es un operativo destructivo, o en todo caso el destructivo es usted, porque no tiene una posición clara un día y tiene otra posición contradictoria al día siguiente. Estas son sus palabras, son sus actos, son sus dichos y son sus imágenes. No le eche la culpa a quien no la tiene. Los gobiernos responsables asumen su responsabilidad. Los gobiernos irresponsables le echan la culpa a los demás de los actos que realizan o de las acciones que no realizan. Ya es hora de que asumamos nuestra responsabilidad. Ahora, por lo menos el ministro lo que ha asumido es la responsabilidad de su hermano. Es decir, nos ha dicho cuáles son las atribuciones que ha tenido su hermano, las ventajas o la suerte que le ha asistido. Escuchemos. Mi hermano, el que acaban de mencionar, Víctor Antonio Torres Vázquez, se dedicó a la actividad empresarial, ¿no? Y por supuesto ha ganado mucho dinero. Yo no voy a negar que sea millonario. Él es millonario con su trabajo, ¿no?
ha trabajado con el Estado muchos años y tenía un contrato, no allí con Senares, o sea, de Minsa para el depósito de mercaderías con una refrigeración especial. Él tiene esa refrigeración especial, ¿no? Pero ese contrato lo había celebrado antes de que yo llegue a ser ministro de Justicia. Felicitamos al hermano del señor presidente del Consejo de Ministros por hacer empresa, cosa que el gobierno del señor Castillo no fomenta. Pero parece que los que sí se benefician y sí son fomentados son los hermanos de los ministros, los parientes de los ministros, las cuñadas hijas, hijas cuñadas, los sobrinos. Eso sí, para eso sí hay libre mercado, sí hay libre empresa, pero para todo el resto, entonces lo que debe haber es intervención, control, etcétera.